Bueno, vamos a hablar de bioética, un tema relativamente nuevo y vamos a auparnos sobre hombros de gigantes. O sea, hay muchos investigadores, muchos filósofos, muchos bioeticistas que han sentado los fundamentos para esta ciencia que es la bioética. Quisiera comenzar preguntándonos cuál sería la diferencia, si es que la hubiere, entre ética y moral. No sé si es que alguien quisiera decir su punto de vista, si es que hay alguna diferencia entre ética y moral, o qué significan estas palabras. Sí, si es que alguien de los presentes quisiera decir su punto de vista, puede alzar la mano. ¿Qué es ética? ¿Cómo sabemos que estamos actuando acorde a ética? Me gusta siempre buscar el origen de la palabra. Y en griego, ética viene de ethos, que quiere decir buenas costumbres, o sea, las costumbres que la persona realiza, las costumbres de la persona. Y eso es en griego, ethos. Y en latín, moris es el origen de la palabra moralidad. Moralidad viene de moris en latín, que también significa costumbres. Entonces, una persona tiene buenas o tiene malas costumbres. Tiene modos de actuar éticos o antiéticos, morales o inmorales. En términos prácticos, muchos expertos sugieren que se puede usar intercambiablemente. Ética y moral vienen a ser prácticamente sinónimos, pero si tejemos un poquito más profundo, vamos a darnos cuenta que ética tiene más que ver con cómo debería ser, mientras que moral tiene que ver con la manera de actuar. O sea, ética te pone las reglas y la moral se desenvuelve en esas reglas y las quebranta o las respeta. Si en algún momento de la charla hay alguna duda o algún comentario, lo pueden hacer y con mucho gusto le damos lectura. Sí, entonces ética, ¿cuál es la primera persona de la cual tenemos registro histórico que nos habló de ética? Pues fue Aristóteles, ¿sí? 340 años antes de Cristo. Él escribió una redacción llamada Ética a Nicómano, en donde él hablaba de que para alcanzar la felicidad o la eudaimonia, como él la llamó, era necesario tener virtudes, tener un carácter bueno, y para ser feliz se necesitaba obrar adecuadamente. Entonces en Aristóteles, 340 años antes de Cristo, tenemos el precursor de la ética. Sí, la primera redacción sobre ética viene de Aristóteles, 340 años antes de Cristo, en el cual el objetivo de la persona ética es buscar la felicidad a través de este buen accionar. La virtud se vuelve un hábito según Aristóteles, entonces nosotros nos acostumbramos a actuar de manera virtuosa o de manera poco virtuosa. Sí, también Aristóteles hablaba de la importancia del punto medio, por ejemplo, entre la agresividad y la pasividad, la asertividad es el punto intermedio. ¿Sí? Entonces el punto intermedio era muy importante para Aristóteles. También Aristóteles declaraba que la ética debía ser tomada en cuenta en la política, que era de suma importancia. Y finalmente ponía la amistad como un pilar también fundamental para el desarrollo de la vida. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a ver, están llegando todavía las personas en la clase. Estamos hablando de ética, quiere decir las costumbres que tenemos, buenas o malas costumbres, maneras éticas o antiéticas de actuar. Ya cuando hablamos de bioética, ética aplicada a la vida o a las ciencias de la vida, surge el padre de la medicina, que fue Hipócrates. ¿Sí? Hipócrates desarrolló el principio de primero no hacer daño, primero non nocere, y lo escribió en su grupo de escrituras llamadas el Corpus Hippocraticum. ¿Sí? Entonces el Corpus Hippocraticum tiene 60 a 70 redacciones dadas por el padre de la medicina Hipócrates, y en este caso ahí fue redactado el principio de no maleficencia, primero no hacer daño. Esto fue en el siglo IV a.C. y también en estos tratados de Hipócrates está el juramento hipocrático. Yo en mi caso, como cuando fui estudiante de medicina, no hice el juramento hipocrático como tal, pero sí recibí clases de ética. Entonces el juramento ya es algo que no se está dando tanto en la actualidad en todos sitios. Sin embargo, tiene un precedente histórico muy importante, que los médicos de la Grecia antigua juraban el juramento hipocrático. Sí, y se realizó una versión actualizada del juramento hipocrático en la Convención de Ginebra en 1948, donde nos enfocamos mucho en los derechos humanos, en la conciencia, el honor y la dignidad de las personas.
Aquí tenemos Hipócrates, Hipócrates de Cos. Él vivió de 460 a 370 a.C. Y su mayor contribución, o la que más destaca, es el juramento hipocrático, así como el principio de primero no hacer daño. ¿Y dónde escribió esto Hipócrates? En el Corpus Hippocraticum, 60 a 70 libros que hablan sobre las buenas prácticas de la medicina para Hipócrates en ese tiempo. Entonces tenemos el Corpus Hippocraticum y aquí tenemos el juramento de Hipócrates en un ejemplar del Vaticano, ¿sí? En griego y en latín, el juramento de Hipócrates. Hipócrates de Cos, o sea, en Grecia. En Grecia, aquí al sudeste, encontramos la isla de Kos, la isla de donde provenía Hipócrates. Y este árbol de un tipo especial de plátano, dicen que es un descendiente directo del árbol bajo el cual Hipócrates enseñaba en la isla de Kos. Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de visitar Grecia, pueden visitar la isla de Kos, casa de Hipócrates. ¿Sí? El principio de autonomía, el principio de beneficencia siempre ha predominado a lo largo de la historia de la medicina. La beneficencia quiere decir tratar de hacer el bien, tratar de favorecer la salud del paciente. Entonces, para cumplir con esta predisposición al bien del paciente, se desarrolló una actitud paternalista hacia el paciente. O sea, no se les explicaba las cosas, solo se les hacía obedecer. Y la autonomía, que hoy en día es muy importante, en la antigüedad, antes del siglo XX, era un concepto muy poco desarrollado. Ahora, hubo eventos históricos que obligaron al desarrollo de reglas éticas fuertes. Entre estos sucesos estuvo la Segunda Guerra Mundial. Sí, los del partido nazi que fueron juzgados en los juicios de Nuremberg trajeron un precedente legal a este tema. Entonces, los juicios de Nuremberg fueron los juicios dados a partir después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios a los nazis, entre los cuales habían experimentos poco éticos, experimentos que eran con humanos, especialmente con gemelos, por ejemplo. Experimentaron mucho en gemelos idénticos con el doctor Joseph Mengele, el doctor de la muerte, como lo llaman. ¿Sí? Entonces, los juicios de Nuremberg, su objetivo era juzgar a los miembros nazis en la alta jerarquía nazi para poder hacer que cumplan con la justicia. Estos juicios nazis fueron entre 1945 y 1946 y sentó un precedente legal para evitar la experimentación no ética en humanos. Esto sentó el precedente legal a nivel internacional por los juicios de Nuremberg. Y hubo otros escándalos, otros bochornos para la historia de la humanidad en el campo de la bioética. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el escándalo de Tuskegee, ¿sí? A partir de 1932, en Tuskegee, Alabama, se comenzó a inocular sífilis en personas que no sabían que les estaban inoculando sífilis. Y esto era para poder ver cómo se desarrollaba la enfermedad sin tratamiento. Entonces, qué poco ético, diríamos hoy en día, infectar a las personas con sífilis, no decirles que tienen la enfermedad y de paso evitar que reciban un tratamiento. Entonces fueron 399 personas infectadas y 201 de un grupo control que no fueron infectados. Como resultado, hubo más de 40 parejas de los pacientes infectados y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Vale recalcar que para la década de 1940 ya existía tratamiento para la sífilis mediante la penicilina, pero aún teniendo tratamiento no se dio tratamiento a estos pacientes, perjudicando aún más los estándares éticos de este experimento. Recién salió a la luz en los años 70 y causó gran indignación entre el público estadounidense. Este no fue el único estudio controversial contra la sífilis, acerca de la sífilis. Tenemos este que fue en Alabama y también tenemos otro aún peor que fue en Guatemala, ¿sí? Que recién fue revelado en 2010. Entre 1946 y 1948 se inocularon entre 700 a 1500 sujetos con sífilis, ¿sí? Y eran grupos vulnerables, por ejemplo, pacientes psiquiátricos, personas privadas de libertad, indigentes, trabajadoras sexuales. Entonces se irrespetó el derecho humano de aquellos grupos vulnerables. Se los inoculó con una enfermedad y no se les dio tratamiento.
En este caso, en un momento dado se les da tratamiento con penicilina. Es importante destacar que este experimento no tenía razón de ser porque para 1946, que se desarrolló el experimento, ya se sabía que la penicilina podía ser usada para el tratamiento de la sífilis. Sí, creo que hay un mensaje, vamos a darle lectura. Buenas tardes. Sí, recién llegó la energía, estamos todos con inconvenientes con la luz, entonces no hay ningún problema. Presente, no hemos tomado asistencia, no se preocupen, como esta clase es extraordinaria. Dicho sea de paso, les pido disculpas por no haber podido tener la clase el día sábado, pero fue a disposición de la universidad debido a los cortes de luz que estamos teniendo. Entonces recuperamos la clase hoy en la tarde. Y si alguien no puede asistir, recordamos que la clase sigue siendo grabada para que la puedan observar a posterior. Sí, entonces dos grandes experimentos con sífilis, sin el conocimiento de los pacientes, sin el conocimiento informado. Tenemos en Tuskegee, Alabama, en Estados Unidos, y también tenemos en Guatemala. Queda por preguntarnos cuántos otros estudios, porque estos han sido los cuales han llegado a la luz, y el de Guatemala recién en 2010, cuántos otros estudios poco éticos se han realizado en humanos, o se están realizando inclusive, y no los conocemos. Sí, a partir de estos escándalos de Guatemala y de Alabama, se desarrolló la Declaración de Helsinki en 1964. Esto fue dado por la Asociación Médica Mundial, ¿sí? En la cual se destacó el respeto por el individuo, valorar el beneficio por encima del riesgo. O sea, si es demasiado riesgo y poco beneficio, no es conveniente. Si hay mucho beneficio y poco riesgo, es conveniente. Justicia y equidad. Revisión independiente, que hayan revisores de los protocolos de experimentación y también que haya transparencia y sean públicos los resultados, aunque estos estén en contrario o en contra del grupo que financia los estudios. Así los resultados perjudiquen al grupo que financia los estudios, deben ser transparentados y deben ser publicados si aportan a la ciencia. Sí, también es muy importante mencionar al Dr. Van Rensselaer Potter, un bioquímico estadounidense. Él publicó en 1970 el libro Bioethics, The Science of Survival. ¿Sí? Bioética. Ok, y también primero publicó el artículo. Fue un artículo que publicó en el cual él acuñó el término bioética. O sea, la palabra bioética fue por primera vez usada en 1970 por Van Rensselaer Potter, bioquímico estadounidense, en el artículo Bioethics, The Science of Survival, publicado en la revista Perspectives in Biology and Medicine. Luego, él sacó un libro llamado Bioethics, A Bridge to the Future, en cual ahondó en estos conceptos de bioética y destacó que se debe preservar la dignidad humana, la integridad, el honor y el valor del ser humano. Sí, entonces bioética, la palabra bioética la acuñó este señor en 1970. Por primera vez se habló de bioética. Ética, ya dijimos, 300 años antes de Cristo por Aristóteles. Pero bioética hablamos de Potter en 1970 en su artículo. Y luego en su libro Bioethics, A Bridge to the Future. Luego, en 1979, se desarrolló el informe de Belmont, en el cual se formalizaron los principios de la bioética y se los colocó como principio ético de autonomía, beneficencia y justicia. El de no maleficencia, primero no hacer daño, ya estaba bien encementado, ya estaba bien construido desde la época de Hipócrates. Entonces en el informe de Belmont se añadieron los principios de autonomía, que tiene que ver mucho con el consentimiento informado, principio de beneficencia y principio de justicia. ¿Sí? Y este informe de Belmont fue una respuesta a estos escándalos de sífilis en Tuskegee. ¿Sí? También cabe destacar este autor, un monseñor católico, Helios Grecia. ¿Sí? Él también ha publicado libros de bioética en el cual trata temas controversiales como experimentación en seres vivos, manipulación genética, fertilización in vitro, aborto, eutanasia, entre otros temas controversiales. Por ejemplo, ¿por qué son controversiales estos temas? Manipulación genética. ¿Qué pasa si yo manipulo los genes
para que la persona sea de determinada manera, sea más alta, sea más inteligente, sea de color de cabello, color de ojos, y cómo esto es injusto para las personas que no reciben esta potenciación genética. Igual con la fertilización in vitro, se conciben muchos bebés, pero solo sobrevive uno, dos o tal vez algunos más, pero se conciben, digamos, 7, 10 bebés, de los cuales sobreviven unos pocos. Entonces, ¿qué pasa con el aspecto ético de aquellos bebés que murieron en la fertilización in vitro? Sí, el aborto, qué posición uno tiene frente al aborto, el aborto en qué momento del embarazo es más grave, abortar un niño de tercer trimestre que uno en primer trimestre. Esas son preguntas filosóficas y éticas que Monseñor Helios Grecia trata en su libro. ¿Sí? En su libro Manual de Bioética, publicado en 1986. Y así vamos recorriendo la historia. Hemos hecho un recorrido muy veloz desde la época de Grecia antigua, de Hipócrates. Hemos mencionado algunos libros importantes. Y hoy en día la bioética se caracteriza por ser humana. O sea, no podemos hablar de que el animal tenga un sentido ético. Es universal porque se aplica a todo ser humano sin discriminación de raza, sexo, religión, orientación sexual, afiliación política, condición socioeconómica, condiciones de salud, etc. Es universal, es irrenunciable la bioética, es racional, es lógica y también es interdisciplinaria porque involucra filosofía, involucra biología, involucra medicina, incluso puede involucrar otras ciencias, como puede ser incluso la bioquímica. Sí. Y bien, los principios ya para 1979 fueron oficializados por primera vez los principios de bioética en el libro Principio de Ética Biomédica por Tom Bechamp y James Childress. Aquí se repitió, nombrando como principios de la bioética a las siguientes: beneficencia, que siempre se debe actuar en función del bienestar del paciente o del sujeto de investigación. No maleficencia, primero no hacer daño. Mediante nuestra intervención no podemos lesionar, herir, injuriar a la persona que está recibiendo el tratamiento. Principio de autonomía, el consentimiento informado. La persona debe ser consciente de los riesgos, de los beneficios y debe aceptar voluntariamente participar en algún experimento. Y el principio de justicia, que involucra todos estos de manera conjunta. El principio de justicia es a veces un poco difícil distinguir entre qué es justo y qué es injusto, pero para eso está el ser humano con su corteza prefrontal para poder valorar y juzgar. ¿Sí? Y como les menciono, la ética no es que ha surgido de un momento al otro, sino que se ha ido construyendo a lo largo de la historia y hoy en día estamos sobre hombros de gigantes. O sea, no comenzamos desde cero, tenemos desde la época de Aristóteles, Hipócrates, en la época antigua y en la época moderna. Los autores que les he mencionado, los libros que les he mencionado, fueron la base para que se construya la bioética. Bien, principio de beneficencia. Vamos a ver ahora los principios como tal. El de beneficencia implica que se debe pensar en el bienestar del paciente o de la persona que está haciendo parte del estudio o la investigación. Se debe determinar cuál sería el bien para la persona, porque de repente lo que es el bien para mí no es el bien según mis colaboradores o no es el bien según la persona. Entonces es muy importante determinar cuál es el bien, cuál es el beneficio. ¿Sí? También es muy importante si tengo dos grupos, tengo un grupo control y un grupo que recibe el tratamiento. El grupo control que recibe el placebo no está recibiendo tratamiento. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de que yo trate a un grupo con una medicina y el otro grupo lo mantenga con un placebo, una sustancia sin principio activo? Entonces la ética en la investigación de placebos. Y también el uso de tratamientos emergentes. Por ejemplo, yo puedo tratar de beneficiar a una persona con un nuevo tratamiento, pero me rijo bajo el principio de beneficencia. A su vez, debo valorar los posibles riesgos de este tratamiento, pero siempre actúo en base al principio de la beneficencia. También decisiones para el final de la vida, pacientes que están con enfermedades catastróficas, adultos muy mayores, personas que estén con condiciones neurodegenerativas, siempre se debe actuar en función del bienestar de aquellos pacientes. Prevención de daño.
esta beneficencia debe impactar la decisión clínica. Clínica quiere decir el tratamiento del paciente por parte de un médico. Entonces, esta beneficencia debe impactar la decisión clínica. También la beneficencia debe impactar la investigación a nivel poblacional y debe ser parte de los programas de educación en salud. Entonces, estos principios bioéticos, en el caso de la beneficencia en particular, debemos promocionarlo como parte de la educación en salud. No maleficencia, esto es tal vez el más antiguo de los principios bioéticos, dado por Hipócrates, ¿verdad? Busca prevenir el daño y proteger al paciente, mediante el primero no hacer daño, ¿sí? Es importantísimo, algunos principios prevalecen sobre otros. El principio de no maleficencia prevalece por encima del de beneficencia. O sea, más importante que beneficiar es no hacer daño. ¿Sí? Eso que quede bien claro. Más importante que beneficiar está el no hacer daño. El principio de no maleficencia prevalece por encima del principio de beneficencia. También debe estar por escrito todo en el consentimiento informado. Y nos ayuda este principio de no maleficencia para mantener actitudes éticas con pacientes que estén en el final de la vida. ¿Sí? También la no maleficencia debe estar en equilibrio con el principio de autonomía. O sea, a veces el paciente puede querer algo que no es beneficioso para él. Entonces debemos juzgar si respetar el principio de autonomía o actuar bajo el principio de no maleficencia. También la no maleficencia involucra la confidencialidad y la privacidad. La decisión de no intervenir es una que está por la no maleficencia. También debemos tener un uso responsable y prudente de recursos médicos y debemos considerar las guías de práctica clínica para el tema de no maleficencia. Entonces tenemos beneficencia, no maleficencia, vamos con autonomía, ¿sí? En autonomía está la voluntad del paciente, el libre albedrío. El paciente tiene el derecho a rechazar el tratamiento, tiene derecho a acceder a su información de salud, tiene derecho a tomar decisiones incluso al final de la vida. Y también tiene derecho a la autonomía de sus datos en la era digital, que su privacidad de datos sea resguardada. En el principio de autonomía, el paciente puede decidir no ser tratado. Y aquí está el dilema ético. El paciente que no quiere ser tratado, debemos actuar bajo el principio de autonomía o bajo el principio de beneficencia, porque sabemos que le podemos generar una bondad al paciente. También el derecho a no saber. Por ejemplo, hoy en día la enfermedad de Alzheimer, hay muchos genes que nos predisponen a Alzheimer y hay exámenes para determinar si tenemos esos genes predisponentes. Hay personas que no desean hacerse el examen porque tienen el deseo de no saber. Desean no saber si tienen genes predisponentes a una u otra enfermedad. Eso es parte del principio de autonomía. El manejo de datos y la privacidad. O sea, las historias clínicas son sagradas, son privadas y no deben ser divulgadas. Tampoco los datos sobre el paciente. Eso es parte del principio de autonomía. ¿Sí? El consentimiento informado, que es la redacción, el texto que explica qué es lo que tiene el paciente en cuanto a enfermedad, cómo se la va a abordar, qué tipo de tratamientos, los riesgos y los beneficios del tratamiento. Todo eso involucra el consentimiento informado. Y también hay consentimiento en situaciones especiales, por ejemplo en menores de edad. ¿Se debe respetar el principio de autonomía en menores de edad? Sí, no, tal vez, ¿bajo qué circunstancias? Los padres de familia también tienen una influencia en la decisión. ¿Se puede respetar el principio de autonomía en personas con alguna enfermedad mental? ¿Sí? Personas que están alejadas de la realidad. ¿Se puede respetar el principio de autonomía en personas que estén en estado vegetativo? ¿Sí? ¿Cómo yo sé si la persona quiere permanecer viva o no? Son algunas situaciones especiales. Una persona que esté bajo los efectos de alguna sustancia como el alcohol, ¿se debe respetar su principio de autonomía? Tal vez no necesariamente, pero lo fundamental es en esta clase divulgar estos principios para que los tengamos bien presentes. Limitaciones del principio de autonomía cuando hay un conflicto con otros principios éticos. Por ejemplo, en un accidente
o en una pandemia, por ejemplo, como la que vivimos, la persona puede tener la autonomía para salir a la calle sin mascarilla, sin gel, sin guantes, pero debido a la situación de pandemia, entonces iría contra las reglas que benefician a la población en general. Entonces, cuando hay conflicto con otros principios éticos, se debe limitar el principio de autonomía. Cuando hay consideraciones de salud pública, como las que les mencioné, cuando la capacidad de decisión de la persona está alterada, por ejemplo, por daño cerebral, por ejemplo, menores de edad, por ejemplo, personas que estén bajo efectos de alguna sustancia psicotrópica, esto altera la capacidad de decisión, por lo tanto, disminuye el principio de autonomía. También el contexto cultural. La cultura nos marca muchas veces qué es apropiado y qué no es apropiado. Entonces el contexto cultural puede influir sobre el principio de autonomía también. El principio de justicia, por ejemplo, implica el acceso que la persona debería tener a la atención médica. Es justo también que la persona tenga acceso a herramientas diagnósticas y de tratamiento avanzadas. Que se prioricen los recursos. Un escenario difícil éticamente es, por ejemplo, en los accidentes de tránsito cuando hay múltiples heridos. El principio de justicia me diría: ¿a quién atiendo primero? ¿A un niño o a un adulto mayor? ¿Qué sería justo? Si el adulto mayor está grave pero el niño está más grave todavía, o si el niño está poco grave y el adulto mayor está muy grave. Entonces eso va a cambiar mi manera de actuar, y yo, para decidir, utilizaré el principio de justicia. ¿Qué es más justo? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? O sea, me parece que la clase es interesante, este tema es profundo, nos hace pensar bastante, pero me parece que es muy necesario, ¿sí? También la justicia se ve afectada por los intereses financieros. Si es que una farmacéutica financia un estudio, los resultados son contraproducentes para esta farmacéutica, de todos modos deben ser publicados por el principio de justicia, así vayan en contra de intereses privados. ¿Sí? El principio de justicia también implica la priorización de grupos vulnerables, como personas con enfermedades catastróficas, enfermedades congénitas, discapacidad, personas que estén bajo alguna condición especial de salud. ¿Sí? Se los debe priorizar bajo el principio de justicia. También se debe respetar la diversidad y la inclusión. Bien, entonces estamos hablando de los principios de bioética. Dijimos beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Y hemos hablado de algunas situaciones especiales que pueden influenciar sobre cómo nosotros utilizamos estos principios. Vamos a hablar un poco sobre la ética. Ya dijimos, ética, ¿qué quiere decir? Ethos. Ethos en griego significa buenas costumbres. Sí, entonces las buenas costumbres en investigación en neuropsicología. Aquí es importante porque estamos hablando de tal vez lo más íntimo de la persona, que es su ser, su cerebro, su manera de ser. Entonces tenemos que guardar con mucho sigilio estos datos neuropsicológicos. Imagínense si la historia clínica psiquiátrica o si los datos de un psicólogo clínico sobre un paciente son expuestos. Esto es una vulneración a la ética, tanto de la práctica del profesional como hacia el paciente. También hoy en día tenemos herramientas nuevas como la inteligencia artificial. ¿Sí? Tenemos también prótesis con capacidades tecnológicas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si implantamos... hoy en día está el Neuralink de Elon Musk. Está siendo implantados en personas con parálisis del cuerpo debido a trauma de médula espinal. O sea, personas que han perdido la capacidad de mover su cuerpo debido a un accidente. Hoy en día está el empresario Elon Musk desarrollando un chip para poder realizar que las personas se puedan mover su cuerpo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando algunas personas tienen acceso a estos tratamientos y a otros no? ¿Qué pasa también con la privacidad de la información que ese aparato reúna sobre la persona?
¿Cómo sabemos que la empresa que está detrás de este aparato va a poder utilizar de manera ética aquellas herramientas? Cuidados paliativos al final de la vida. Cuidados paliativos quiere decir mejorar la calidad de vida del paciente si bien no se esté tratando de enfrentar una enfermedad. O sea, una persona que ya está en una etapa de la vida muy avanzada con muchas enfermedades, se le debe dar cuidados paliativos. Así sea costoso, así la persona aparentemente no esté respondiendo conscientemente, debemos proporcionarle, por ejemplo, medicina para el dolor en una persona con cáncer, por ejemplo. Si debemos proporcionar la medicina trata de si se puede curar y si no, consolar. ¿Sí? Derecho a no saber. Como les mencionaba, el consentimiento informado puede verse afectado según algunas situaciones. Por ejemplo, en niños y en adolescentes. ¿Cómo yo sé que el niño está teniendo... no le puedo dar la responsabilidad total sobre un consentimiento informado a un niño y tampoco a un adolescente. También en personas con algún tipo de deterioro cognitivo debemos tomar mucho en cuenta al momento de realizar consentimientos informados con aquellos individuos. Vamos a pasar esto. También el uso de animales. Es muy importante sentar las reglas éticas. La primera es que se debe utilizar animales solamente si es estrictamente necesario. Si se pueden utilizar modelos computacionales o células, se debe usar las células o los modelos computacionales. Esas pueden ser alternativas al uso de animales. Siempre se debe pensar también en el bienestar del animal, en alivianar el dolor si es que lo hubiere, la transparencia de los datos, y siempre estudios que vayan a realizarse con animales deben ser aprobados, revisados y aprobados por un comité de ética animal. Para el uso de animales, si se puede, se debe reemplazar, si no, se debe reducir. Y si es que no se puede reducir, se debe refinar la investigación para causar el menos daño posible. Esas son las 3 R's del uso de animales en estudios y en investigaciones. Además de la capacitación y competencia del personal, capacitación ética en el personal que va a tratar con animales. Bien, fue un resumen muy rápido de ética y de moral, también de bioética.